Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días y bienvenidos nuevamente a CEMOC Virtual, una nueva e innovadora forma de aprender desde casa. Recuerden de que debemos de seguir las indicaciones del Ministerio de Salud, de lavarnos las manos correctamente y desinfectar todas las áreas para poder así evitar el contagio del coronavirus. Nuestra clase de hoy es sobre historia y geografía. Y el tema que vamos a desarrollar es de las transformaciones políticas del siglo XVIII. Nuestra capacidad nos indica que debemos de relacionar los principales acontecimientos que caracterizan la realidad paraguaya y americana del siglo XVIII. Vamos a describir las causas de las transformaciones políticas del siglo XVIII en América e identificar las consecuencias de la expulsión de los jesuitas. Vamos a iniciar nuestro tema explicando que la llegada de Felipe de Borbón al trono español produjo una transformación política en América. Para tener un mejor control y administración sobre las tierras, se crearon dos nuevos virreinatos, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. A los dos ya existentes, que era el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Felipe de Borbón, cuando asumió el trono español, tomó la decisión de crear dos nuevos virreinatos. ¿Para qué? Para así poder tener un mejor control y administración de las tierras españolas. Porque luego de las revoluciones comuneras empezaron a tener un poco de rebeldía los habitantes de las nuevas tierras. Vamos a hablar un poquito sobre qué eran los virreinatos. Los virreinatos eran extensiones territoriales a cargo de la corona española, que tenía como máxima autoridad al virrey. El virrey era el que se encargaba de tomar todas las decisiones políticas, sociales y administrativas dentro de su virreinato. El virreinato de Nueva España fue el primero en crearse en el año 1535 y permaneció hasta el año 1821, en donde sus provincias obtuvieron su independencia. El virreinato del Perú fue el segundo en creación en el año 1542 y fue el último en desaparecer, ya que sus provincias iniciaron sus procesos en el año 1824. Y los dos nuevos virreinatos, el virreinato de Nueva Granada, fue creado en el año 1717 bajo el reinado de Felipe V o Felipe de Borbón. Su extinción se dio en el año 1819 con la independencia de los que son hoy en día territorios de Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, entre otros. Y el que nos compete por sobre todas las cosas a nosotros es el virreinato del Río de la Plata, ya que Paraguay se encontraba dentro de este antiguo virreinato. Fue el último en crearse en el año 1776 bajo el reinado de Carlos III. El mismo fue creado con el fin de frenar el avance de los bandeirantes sobre la banda oriental. Los portugueses o los bandeirantes tenían intenciones de extender su dominio más allá de lo que hoy en día es Brasil. Entonces querían empezar a invadir territorios como la banda oriental, que es hoy en día Uruguay, y también la parte del Río de la Plata, que es la parte de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Entonces, el rey Carlos III creó, ¿no es cierto?, el virreinato del Río de la Plata a fin de poder tener resguardo sobre estas tierras. Tenía gobernaciones como las de Paraguay, Tucumán, Buenos Aires, entre otros. Y duró hasta el año 1811, cuando se iniciaron las independencias de lo que hoy en día son territorios de Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia, entre otros. La Real... Se me perdió mi diapositiva. Para que existiera una mejor administración de los virreinatos, se crearon las intendencias mediante la Real Ordenanza de Intendentes en 1782.
Es más o menos como es ahora, ¿cierto? Las intendencias son ciudades, las ciudades conforman departamentos y los departamentos conforman países. Bueno, en esa época, para poder aún tener más control sobre todo, porque cada vez había más gente, cada vez había más revoluciones, vamos a decirlo de una manera así, crearon la Real Ordenanza de Intendentes. Estas intendencias, a su vez, conformaban los virreinatos, ¿cierto? En 1782, el virreinato del Río de la Plata quedó dividido en 8 intendencias y en 4 gobernaciones. Cada intendencia estaba a cargo de un gobernador intendente, quien poseía importantes atribuciones. Recordemos que el último gobernador intendente del Paraguay fue Bernardo de Velasco, justamente quien sucumbió al cargo, o sea que tuvo que dejar el cargo el 14 y 15 de mayo de 1811 con la independencia del Paraguay. Las gobernaciones del virreinato del Río de la Plata fueron el de Montevideo, Misiones, Chiquitos y Moxos. Y las intendencias fueron la de Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Paraguay, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Córdoba, Potosí y Chuquisaca. El rey Carlos III, en el año 1778, promulgó el régimen de libre comercio. El causante de este nuevo régimen comercial fue el fracaso del anterior régimen, donde había un monopolio de puertos y simplemente algunos puertos podían comerciar. Como consecuencia inmediata, hizo de que este nuevo sistema o este nuevo régimen de libre comercio instalara o creara más puertos en América. Y a su vez, estos puertos libres podían negociar o comercializar, no solamente con varias regiones de España, sino con otras partes del mundo. Anteriormente no se podía. Solamente había 2 a 3 puertos y estos podían simplemente comerciar exclusivamente con algunos puertos españoles. Desde la promulgación del régimen de libre comercio, ya era libre el comercio. De esta forma, el virreinato podía paliar un poco lo que era la parte económica que venía sufriendo algunos problemas. Con esto también, en esta época también podemos hablar sobre la expulsión de los jesuitas. Ya habíamos hablado un poco la clase pasada sobre esto. Entre las causas de la expulsión de los jesuitas, la principal fue la de atentar contra las autoridades españolas durante la Revolución Comunera. Los mismos fueron acusados de apoyar a los rebeldes, a pesar de que estos le daban su apoyo al gobernador. Como consecuencia de su expulsión, se puede mencionar el anexo de sus tierras por parte de la corona a la provincia del Paraguay. Así también el control de la mayoría de los indígenas que quedaron en manos de los terratenientes españoles. Y los que pudieron escapar fueron a la selva. En lo económico, todos sus bienes fueron a remates públicos. Los jesuitas fueron expulsados porque se los acusó de haber apoyado a los rebeldes durante la Revolución Comunera. Pero los jesuitas, según cuentan, ellos habían dado inclusive el apoyo al gobernador. De la misma forma, se los expulsó de las tierras de los virreinatos. La principal consecuencia fue la de la extradición de sus tierras, donde fueron anexadas a la provincia del Paraguay, y lo que es la mano de los aborígenes pasaron a los terratenientes españoles para quedarse como campesinos. Algunos pudieron escaparse y se fueron a instalar en la selva. Y lo que es la parte económica se remató, o sea, se vendió al público en general. Acá tenemos algunas imágenes de los virreinatos. Ustedes pueden ver a la izquierda, arriba tenemos en rojo el virreinato de Nueva España, luego tenemos de seguido en naranja el virreinato de Nueva Granada, en verde el virreinato del Perú y en amarillo el virreinato del Río de la Plata. Y a la derecha vemos al virreinato del Río de la Plata y sus intendencias y gobernaciones. Si vemos acá en amarillito, se encuentra la intendencia del Paraguay, que justamente abarca la región oriental, inclusive hasta donde hoy en día está Asunción. Y la gobernación de Chiquitos abarca todo lo que es Bolivia y el Chaco paraguayo.
A continuación van a realizar las actividades de las páginas 14, 15 y 16 del libro, y los que no tienen libro lo van a hacer en el cuaderno, copiando la fecha, las capacidades, los indicadores y los ejercicios a continuación. Tenemos un cuadro donde habla sobre los 2 nuevos virreinatos. Tenemos también para poder explicar, para poder enumerar, o sea, mencionar. Y luego tenemos para responder y para poder completar el cuadro del libre comercio. Y por último, deben expresar una opinión personal sobre las consecuencias de la expulsión de los jesuitas. Les animo y les insto a que puedan seguir realizando sus trabajos, no dejen que se acumulen, y les estoy esperando sus respectivas correcciones durante el día. Abrazos.